Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Tenemos que hacer un balance del periodismo, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal en torno del COVID-19, de esta pandemia. Y es importante hacerlo desde diferentes miradas. Por eso hoy quisimos invitar a Luisa Cantú. Ella es una periodista joven, es una periodista que ha estado en la televisión comercial, que está ahora en la radio comercial, pero también en la televisión comercial, que también ya está en los medios públicos. Es importante que hagamos este balance, sobre todo para corregir si va a cambiar o no el periodismo a partir de lo que ha ocurrido con este hecho que ha transformado nuestras vidas. Antes de esta entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos. Como ya sabemos, hace algunos días Javier Alatorre, el conductor del noticiario Hechos de TV Azteca, hizo un llamado a que la población ya no hiciera caso al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Respecto a este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que considera que el conductor simplemente se equivocó. En respuesta, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, señaló que tanto el conductor como la televisora ameritarán una sanción pública, pues lo mencionado por Alatorre es irresponsable y pone en riesgo a la población en medio de la pandemia. Asimismo, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a que la televisora respete los dichos y medidas anunciadas por las autoridades sanitarias. La polémica fue tal en redes sociales que el comunicador Javier Alatorre dijo lo siguiente antes de entrevistar en su programa al propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Nos referíamos a los datos, a las cifras, a las incontingencias y no a las medidas sanitarias. En ningún momento hicimos un llamado a desobedecer indicaciones específicas del Consejo de Salubridad General respecto a la política de aislamiento general impuesta por este órgano. Es importante destacar que en este espacio, como en todos los noticieros de TV Azteca, siempre hemos sido respetuosos de las leyes y particularmente con aquellas que procuran la salud. Y continuamos en Media 20.1, pero ahora lo importante es, por supuesto, la entrevista. Luisa Cantú, bienvenida. Gracias, Gabriel. A TV UNAM. ¿Habías venido aquí a TV UNAM? No, estoy Siempre muy, le pregunto muy a mis entrevistas si habían venido y hay algunos que vienen por primera vez. Es mi primera vez, las he seguido por muchos años ya, por supuesto a ti también, entonces Muchas doble gracias. privilegio. Sí, no, gracias por la invitación. No, y qué bueno que estás aquí porque siempre es importante, lo decía en la presentación, una mirada fresca. Tú eres una periodista muy joven. ¿Puedo preguntarte tu edad o algunos de los años más o menos por los que andas? No, por supuesto, tengo 28. Eres una periodista muy joven, pero ya también con una larga experiencia en medios de comunicación. A ver, una pregunta que nos debemos hacer es de que el periodismo, como la política y como muchas otras cosas, se ponen a prueba en situaciones como las que estamos viviendo. Sí. ¿Tú cómo has visto al periodismo y a los medios? ¿Han hecho bien su trabajo? ¿Crees que pueda mejorar o tenerse una experiencia para mejorar a los medios o al periodismo? Sí, sin duda. Creo que la pandemia es una oportunidad, pero tampoco es una situación que no viniéramos midiendo ya. La crisis de las noticias falsas o fake news, nuestro choque, digamos, del periodismo profesional con las redes sociales, ya eran pequeñitas alarmas, ¿no?, que venían sonando. Hay un estudio muy interesante de un, de hecho, catedrático de la UNAM, Luis Ángel Hurtado, sobre cómo se está informando la gente durante esta pandemia, ¿no? La mayoría dice que en redes sociales, una minoría en televisión y por último los periódicos. Creo que hay que entender que cuando hablamos de la crisis de los medios de comunicación no hablamos de periodistas específicos, en su mayoría, no es que no haya credibilidad de ningún periodista, hombre o mujer. Creo que más bien es como el sistema de medios y cómo han operado, por supuesto con ciertos personajes beneficiados, ¿no?, de sistemas, de alianzas. Entonces creo que esta crisis llegó para romper, como dices, paradigmas, estructuras, y en esta situación en la que la información hace que la gente tome decisiones y eso salve o no su vida, pues obviamente la expone mucho más de lo normal. Te citaba este estudio porque creo que es importante saber que como medios de comunicación, como comunicadores que sufren de un momento de poca credibilidad y la gente está volteando a ver las redes sociales, pues tenemos varios diagnósticos que podemos aprovechar. Que no se nos olvide que a todas las generaciones que estamos conviviendo en los medios nos debemos precisamente a la gente. Nuestra utilidad, nuestra razón de ser es servirle
a la gente, no al poder, no a los poderes económicos, y ahí sí estaría un poco de acuerdo con lo que ha hecho el presidente esta semana. Nuestra función es servirle a la gente. Si la gente está utilizando redes sociales, ¿cómo nos adaptamos a eso? Si la gente no nos cree, por alguna razón, ¿por qué es? Hay que evaluarlo y corregirlo. Y si en este momento lo que les informemos va a hacer que su vida corra peligro o sea salvada, creo que la revisión es doblemente obligatoria. Oye, Luisa, pero pues coincidirás incluso en este mismo estudio de Luis Ángel Hurtado y otros estudios, pues se ha demostrado que hay una enorme cantidad de noticias falsas, campañas de desinformación en las redes sociales. Si, como dices, las audiencias están informando o están privilegiando a lo que se difunde, por ejemplo, en Facebook, Twitter, en WhatsApp, pues entonces estamos mal informados. Sí, creo que hay que saber distinguir entre mala información y noticias falsas, ¿no? Las fake news, como se han denominado en el mundo, o noticias falsas, tienen una intención de causar una emoción en nosotros, miedo, angustia o cualquier tipo de reacción política, ¿no? Se siembran, por así decirlo. Y estas son las que creo que vienen de algunos partidos de oposición en algunas ocasiones, ¿no? Manipular ciertos datos, no solo en México, hablo del mundo en general. Pero tienen una intención. Otra cosa es equivocarnos, ¿no? A lo mejor no haber entendido lo que era el modelo Centinela, por ponerte un ejemplo. Entonces decir, oye, pues aquí yo veo una discordancia. No es lo mismo eso a decir, no sé, no utilizar gel antibacterial es bueno, ¿no? Como que la intención y la no intención. Entonces hay que saber distinguir cuando leemos varias cosas. Si estamos viendo una noticia que nos provoca miedo, que nos provoca angustia, que claramente tiene la intención de generarnos un sentimiento, pues hay que tener una pequeña alerta. Y sí, esta crisis se debe también a que creo que tenemos poca información digital como ciudadanas y ciudadanos. Hay que ver, por ejemplo, si la nota que estamos leyendo, si el tweet, si el mensaje que nos llega por WhatsApp, si la imagen tiene fuentes. Y si tiene fuentes, siempre hay que corroborar que sea verdadero lo que nos están diciendo. ¿Cómo? Pues si dice Organización Mundial de la Salud, buscar en la Organización Mundial de la Salud que la información corresponda, ¿no? Creo que más que una crisis de fake news, hay una crisis de educación o de alfabetismo digital. Alfabetización mediática, ¿no? Le llaman, e informacional, que nos debe llevar a las audiencias y a los usuarios de las redes sociales también a hacer un trabajo extra para verificar lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, porque efectivamente pues hay una intención detrás de todas estas campañas, que ya sea para denostar al gobierno o a los actuales funcionarios o para lo que sea, ¿no? Ha existido prácticamente desde que han nacido las redes sociales. Te pongo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, se filtra un video de una reunión de Zoom de un grupo de farmacéuticos, ¿no? Y entonces en esta reunión uno de los científicos dice, ya vimos que en la Universidad de Chicago se está probando esta medicina que parece que va súper bien. Se filtra, ¿no?, la grabación, el Zoom en redes sociales y al día siguiente las acciones de la farmacéutica suben brutalmente porque, claro, todo el mundo quiere invertir en algo que podría ser un negocio, el negocio que va a tener la medicina. Entonces, todas estas cosas no son accidentales, no es solo un tema de dirigir nuestro pensamiento, hay un tema económico también, intereses, ¿no? De intereses lana. Políticos también. Sí. Por ejemplo, en estos últimos días ya ves que se filtró un audio en el que estaba pues el periodista, ¿no?, ex candidato también, Pedro Ferriz de Con, hablando supuestamente con una serie de empresarios, que es así como si fuera una grabación clandestina y le dan, ¿no?, como que ese matiz, pero que en realidad tiene una intención muy clara, ¿no? Por supuesto. Sí. O sea, todo juega, ¿no? Todo juega y por eso, como dices, es importante que las audiencias aprendan a desconfiar, creo yo. El primer paso debe ser desconfiar. Y ahí es donde es la oportunidad para nosotras y nosotros como medios de comunicación. Medios de comunicación tradicionales, en este caso, te refieres a la radio, la televisión, los medios impresos. Pero a ver, hace rato citabas este estudio de Luis Ángel. Sí. Pero también yo he visto otros estudios, sobre todo los que se han hecho a nivel internacional, que dicen que los medios tradicionales, la televisión, los medios impresos con expresión, si tú quieres, también los medios digitales, lo que sea, que están ganando en credibilidad frente a todo este fenómeno de las noticias falsas en las redes sociales. No, por supuesto, es la profesionalización de lo que vemos en redes sociales. Como dices, la audiencia puede o no verificar. Nosotros nos pagan por hacerlo, ¿no? Es una obligación, a eso nos dedicamos. Creo que el problema con las redes sociales es que hay muchas y son constantes, entonces la probabilidad de que nos llegue más información por ahí, pues es grande. Pero justo el tema de credibilidad, aunque quizá en cantidad no le gana a los medios tradicionales, sí en calidad. En México el tema particular es este choque, creo yo, primero ideológico que hay, que, pues sí, tanto en el gobierno como a nivel sociedad.
De repente es complicado, creo yo, como ciudadano, si pues alguien revela que por años hubo pactos, ¿no?, entre el gobierno y ciertos grupos empresariales, pues te cuesta un poquito de trabajo creerle entonces a los medios de comunicación, ¿no? Tradicionales, claro. Tradicionales, claro. Entonces creo que en México estamos como enfrentando demasiadas trincheras, ¿no?, al mismo tiempo. Yo por lo que optaría es para que las audiencias tengan información certera y útil, es que siempre vean si la persona que les está comunicando la información tiene una motivación o no. Si es un medio de comunicación que solo quiere informar, o si es un actor que está en campaña, o si es un actor que ya no tiene un puesto y quiere colocarse, si es un actor que tiene un interés económico, ¿no? Creo que a veces esto nos ayuda a entender si el medio de comunicación se dedica a informar, ¿no? Pienso en por ejemplo, si su servicio y su vocación es hacia la sociedad, o si es un medio de comunicación que le pertenece a cierto grupo que está buscando en este momento obtener una ganancia, pues ahí hay que dudar, ¿no? Creo que también entender el contexto, y por eso la transparencia es súper importante, le ayuda mucho a la gente, y más en el contexto mexicano. Oye, ¿y han entendido el contexto también los medios? Creo que ahí vamos. Creo que también otro de los retos para México es este choque generacional, que más que choque debería ser una red, ¿no? Estas generaciones que van, creo yo, convirtiéndose cada vez más en analistas y menos en los rostros, digamos, de los canales de comunicación. Estas generaciones como la mía, que venimos como empujando, tratando de ganar lugares, de hacer reportajes que sirvan. Está el tema de los youtubers, ¿no? Todos estos nuevos grupos. Entonces creo que más que aprender, tenemos que aprender a convivir primero, ¿no? A aprender nosotros, las generaciones jóvenes, de la experiencia de quienes tienen más años, quizá ustedes de las tecnologías. Hay esta idea de que estamos peleados, ¿no? O de que no podemos hacer un equipo con todos los diferentes esfuerzos o talentos que hay. Y creo que también eso ha sido un error, no entender que no hay los millennials y los boomers, como se burla la gente, ¿no? Ni la vieja guardia y las nuevas que tienen que aprender todavía y ganarse su lugar como, ¿no? A mí me ha pasado llegar a un lugar y que nos digan, yo empecé en nota roja, entonces tú tienes que echarte 30 años de madrugadas primero antes de... Y pues no, creo que más bien hay que aprender a empatar todos estos talentos y que no se nos olvide que no somos la nota. Tú habrás notado, estas últimas semanas la nota es si tal periódico publicó tal cosa, si tal televisora, si tal periodista, y de repente como que estamos demasiado en el foco público y se nos olvida que lo importante es la información, no nosotros. Bueno, lo importante es sobre todo la prevención, es la salud de las mexicanas, de los mexicanos, y de que pues sí debemos trabajar unidos cuando estamos enfrentando algo que nos supera, ¿no? Sí. Y que debe superar pues también estas diferencias. Y justo sobre eso quisiera preguntarte después del corte, porque a la credibilidad que había ganado algunos medios de comunicación se dan este tipo de sucesos como los que vimos en Televisión Azteca, que lo relatamos. De eso quisiera que me dieras tu opinión, pero después del corte. Así es que no se vaya. Qué gusto que continúa en Media 20.1. Y estamos platicando con Luisa Cantú, pues sobre esto que estamos viviendo desde el punto de vista periodístico, esta cobertura, ¿no?, del COVID-19. Y decíamos antes del corte de que, pues justo ganó la televisión, por lo que se ha visto también en otros estudios, en credibilidad frente a las noticias falsas, pero luego nos encontramos con fenómenos que también no es algo obviamente generalizado. Todos los medios tienen intereses, lo sabemos. Esto que ocurrió en Televisión Azteca. Tú trabajaste en ADN 40, de hecho yo hago comentarios también en ADN 40. ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista como periodista? Híjole. Sí, yo sé que es complicado. Claro. Es complicado entender lo que tú dices como de a un grupo y sus intereses, y cuando ese grupo y sus intereses, que es un grupo además multidisciplinario, tiene además un canal de comunicación, pues no hay... Un conglomerado, ¿no? Es un conglomerado porque son varias empresas. Claro, como dices, hay que entender muy bien ese contexto, ¿no? Saber qué está defendiendo cada quien. En el caso particular de Azteca, y como dices, yo estuve ahí bastante tiempo, creo que nunca han ocultado que tienen una línea de intereses, una agenda. ¿no? O sea, una agenda, no han dicho cuál siempre de forma clara, ¿no? Pero bueno, que hay, digamos, un consorcio empresarial, tienen, ¿no? Todo tienen, en algún sentido, digo. Incluso puede uno argumentar que es una agenda periodística. Claro, lo que pasa es que el grupo, al no solo ser una televisora, creo yo,
También de repente se puso en el foco público porque tiene tiendas, bancos, ¿no? Y todo este grupo de repente se volvió noticia, no solo la televisora. Entonces una televisora no puede dar noticias sobre su propio grupo. Y creo que todo empezó porque más bien se pusieron en el foco al no acatar en primera instancia la orden de quedarnos en casa, ¿no? Ellos argumentan que tienen actividades esenciales y quizás sí, en el banco, no en ciertas tiendas, al ser un medio de comunicación. Entonces, cuando está este señalamiento, pues tienen que ser congruentes, ¿no? Si dicen ellos, somos un medio esencial, vamos a seguir trabajando, pero pues si sigues trabajando no puedes llamar a quedarse en su casa porque tu propio grupo está trabajando. Entonces, creo que ahí como que se les cruzaron un poco los intereses primero. Entiendo el discurso y me parece que como cualquier líder de opinión o figura importante en el país tenía derecho a pronunciarse, lo hizo el señor Ricardo Salinas, y creo que tenía un punto con lo que decía de que también hay que cuidar la economía. Ahora, es diferente opinar y hacer saber pues, tu criterio o tu punto de vista, y otra es un llamado a desobedecer a la autoridad, ¿no? Creo que el primer discurso que se hizo público de él estaba en todo su derecho, hay quien quiere escuchar al empresariado y quien quiera no veo como el conflicto. Cualquiera se puede pronunciar, ¿no? Y más quien tenga un micrófono. El conflicto me parece está en sabiendo que tienes una audiencia de millones de personas, llamar a desobedecer, dicen ellos, y se retractaron que se referían a desobedecer los números, no tanto al personaje, pero creo que ahí sí fue muy desafortunado y además confunde a la gente, porque por un lado la gente dice, bueno, está bien que haya periodismo crítico, y claro, si estamos encontrando que las cifras no son acordes, no coinciden, por supuesto que se tiene que denunciar. El papel del periodismo no es servirle al poder como vocería, por supuesto es ser un contrapeso, y eso tiene que serlo siempre. En este momento particular creo que sí hay que cerrar frentes en cuanto a las recomendaciones que son pues homologadas de forma internacional y nacional. El problema fue, le dieron voz a una única voz sin contrastar de oposición, con además un claro interés, y sin escuchar lo que se había dicho ya de la discordancia de tiempos, ¿no? Entonces, pues enmarcas la información de manera que cuentes solo la historia que tú quieres en vez de la verdad. No está mal el ejercicio de contradecir, está mal el ejercicio de hacerlo sin la ética necesaria, ¿no? Entonces, creo que es peligroso porque en este momento en el que todo el mundo necesita información útil, de repente quedarte sin tu televisora, a lo mejor de costumbre de muchos años, quedarte medio con la duda ¿no? de si el secretario, que todo el mundo, subsecretario, le está aplaudiendo, está diciendo la verdad o no, pues solo genera una crisis. Entonces, en este momento, Televisión Azteca, Televisa, TV UNAM, La Octava, donde estoy ahora, creo que todos tenemos que preguntarnos si lo que voy a decir a continuación le va a servir a la gente o no. Antes que nuestro prestigio, antes que nuestra vanidad, antes que cualquier cosa, por ser una pandemia, ser una situación inédita y un tema de vida o muerte, siempre hay que preguntarnos primero, ¿esto va a ayudar a salvar vidas? ¿Esto va a ayudar a que salgamos de esta? ¿O voy a ser contraproducente, ¿no? Ahora, pero en ocasiones hay consecuencias. En el tema pues que nos ocupa, que es el periodismo, y las experiencias que nos está tocando vivir con esta cobertura de la pandemia, se mina la credibilidad, por ejemplo, en ese caso específico, ¿no? de TV Azteca, se mina la credibilidad del medio, de la televisora o de las autoridades. ¿Quién sale perdiendo en una situación así? Yo creo que la gente, la verdad, porque creo que nuestro análisis, al estar, digamos, tan metidos y con ¿no? tan amigos de los medios, pues obviamente es que el medio de comunicación, porque uno dice, claro, pues se le fue encima todo el mundo, pero es un círculo. Yo creo que al final, y es un poco lo que te decía, si yo soy una persona que nunca me entero de las discusiones del Círculo Rojo, porque no me interesa mucho la política, y de repente veo la conferencia, y pues he visto por muchos años a Javier Alatorre, porque tiene muchos años al aire, y me dan instrucciones contrarias, pues solo pierdo yo. Yo me quedo sin alguien a quien creerle, porque se están enfrentando dos figuras de autoridad. Creo que el subsecretario López-Gatell ha sido arropado por la ONU, por la OMS, por el presidente, ¿no? Creo que en realidad ahí no peligra su credibilidad, porque hasta ahora ha pasado además paulatinamente lo que nos había dicho. Creo que en Círculo Rojo perdería el medio de comunicación por además perder una oportunidad de ser útil. También creo que esa es la peor pérdida, ¿no? Dejar ir un momento periodístico fundamental para hacer una diferencia, pues nada más por oponerte. Porque además tampoco es que es interesante. haya ganado nada, ¿no? Es parte de las enseñanzas, ¿no? Que nos deja también este hecho tan relevante. El pasado miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho en varias ocasiones, pero en esta fue particularmente interesante todo lo que dijo en torno de los medios, de los periodistas.
pues justo a partir de lo que ha pasado con la pandemia. Si quieres vamos a ver lo que dijo y ahorita me platicas. Perfecto. ¿Cuál es tu punto de vista? Vamos, por favor, Fernando. No hay en México un periodismo profesional, independiente. No digo objetivo porque eso es muy difícil, ¿no? La objetividad es algo muy relativo, pero ético. Estamos muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo. Y lo mismo en la radio, lo mismo en la televisión. No generalizo, pero sí, no supieron entender la nueva realidad. Le siguieron con lo mismo y desesperados optaron muchos por la mentira. Bueno, Luisa, pues ahí está lo que dijo el presidente. Sí. Dijo que no generalizó, que no generalizaba, ¿no? Pues, pero no hay eran periodismo contadas profesional. excepciones. Sí. No, y aparte mencionó algunos de los poquitos periodistas que él tenía presentes que desde su punto de vista tienen una posición mucho más autónoma, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es tu Mira, punto de vista? hay múltiples cosas de las que me gustaría hablar. Primero, me preocupa que el presidente no se sepa el nombre de una sola periodista, ¿no? Habló de puros hombres. Puros hombres y puros hombres de una generación. Creo que no ha leído a nadie que tenga menos de 60 años, ¿no? No, parece que no conoce a las nuevas generaciones. Tiene muy presente al grupo, digamos, que se hizo, pues sí, ahora sí que durante la época del PRI y quizá un poquito después, en el sexenio de transición, pero no tiene idea de los nuevos locutores, los nuevos reporteros, los periodistas de data, ¿no? Hay un montón de nuevas especialidades padrísimas que hacen un periodismo muy profesional y muy útil, del que creo que no se está enterando. Me parece que también creer que los medios de comunicación son las grandes empresas que están en la capital es muy peligroso. El periodismo que se hace, y pienso de verdad, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Los que se meten a la zona de la montaña alta, a las costas, que están en tierra caliente, el periodismo que se hace en Tamaulipas, el periodismo que se hace en Veracruz, es periodismo muy profesional, muy valiente, ¿no? En el que las colegas y los colegas arriesgan la vida todos los días, que han aprendido a balancear entre que les paguen 20 o 50 pesos en el mejor caso por nota, con vivir junto a la persona que los amenaza, ¿no? Incluso una periodista, ¿no? Intervino en esa mañanera para dar su punto de vista más o menos vinculado a lo que tú estás diciendo. Completamente. A mí me parece, tenemos periodistas mexicanas, pienso en Marcela Turati, ¿no? En Cambridge, y periodistas, pues ahora Emiliano Ruiz Parra, que está aquí también en la UNAM, en el área de investigaciones, que estudió en la University of London, completamente becados, porque destacan mucho los periodistas mexicanos y las periodistas mexicanas. Se me pueden ocurrir mil ejemplos, ¿no? Pienso en mis compañeros que saben usar data, estadística, que hacen gráficas, ¿no? Que pueden hacer visualizaciones. El día que abrieron la Dirección de Epidemiología los datos en estos Exceles para llevar los registros del periodismo COVID. de datos, ¿no? Claro, ya había, por edad, mujeres, diabetes, por municipios, si se cruzaba con una carretera o no, si estaba cerca de una clínica. Creo que hay un periodismo súper profesional en México, la verdad, muy, muy especializado, otro no especializado, que más bien es general y le sabe un poquito a todo. Periodismo de alto riesgo, ¿no? Periodismo, pues que habla de temas que en otros países ni se podrían imaginar. Entonces, me parece que sigue muy metido en sus mismas ideas de siempre el presidente y se está perdiendo, porque es eso, la oportunidad de conocer un México diferente y a una generación que empuja fuertísimo, así como esta generación de mujeres feministas, ¿no? Aprendió de la primera oleada aquí en nuestro país, que son las que pues ahora sí que abrieron camino y ahora venimos a nutrir esto. Creo que en el periodismo pasó igual, pero si sus referentes son los mismos 4 que critica, pues está complicado, ¿no? Y creo que se pierde, digamos, también de buenas investigaciones. Ahora, me parece peligroso que le diga a la audiencia estos periódicos mienten porque hablan mal de mí. Hay mucha gente que sigue al presidente, ¿no?
A mí me bueno, parece lo dijo sano. de las redes sociales. Sí, sí. Que lo qué seguían bueno en las que redes tiene. sociales, ¿no? Claro. En fin, pero que sí tenía, y creo que también hay coincidencia, en muchos medios muy críticos ahora, sí, del gobierno, ¿no? Claro, creo que eso habla bien de él. Pues si Hay una libertad de expresión. Claro, si lo manejara por ahí es fantástico. Y no solo hay una libertad de expresión, les da la palabra, ¿no? O sea, van a las Sí, lo pueden conferencias. confrontar en la mañanera, por A mí me ejemplo. da gusto, por supuesto. Ahora sí coincides con esta premisa que dijo que el buen periodismo es el que defiende al pueblo, no al poder. Y Completamente. agregó, ¿no? Dice, el periodismo actual defiende al poder económico. Digo, también no en todos los casos, ¿no? Evidentemente, también habría que establecer también ahí diferencias como las que tú acabas de decir, Sí. pero creo que eso nos enseñaron las universidades, ¿no? Que nosotros debíamos hacer un periodismo para la ciudadanía, para el pueblo, para la sociedad. Claro, el problema es que él se está asumiendo como pueblo y no como presidente, pues, ¿no? Sí, la autoridad debe ser, es distinto, ¿no? Porque somos sujetos del escrutinio público, quienes Claro. hemos ostentado o ostentamos un cargo público. Claro. Y además que te critiquen o que te evidencien no es necesariamente una enemistad, pues es parte de ser un contrapeso saludable que al final también le sirve a la gente, ¿no? Yo le preguntaría si está dispuesto a defender todas las adjudicaciones, contratos, licitaciones, ¿no? de su administración. Creo que no lo haría. Creo que hay muchas de las que también, ¿no? Se va enterando y tiene que corregir. Ha tenido, creo, pues la fortuna o la humildad, diría, hasta de admitir varias veces que se ha equivocado y que se van a corregir las cosas, ¿no? También hay cosas en las que dice que no se va a meter porque son de otros organismos u otros poderes. Entonces creo que debería saber que a la gente le sirve también la crítica. Por supuesto que hay periodismo que solo critica porque tiene intereses Sí, de económicos oposición. o políticos, ¿no? Claro, pero al final es parte creo yo, de un equilibrio bastante sano. Sí está bien saber quiénes son los dueños y por qué están golpeando, y al final, si tú golpeas con la verdad, pues ni hablar, ¿no? Mientras sea un periodismo ético, bien hecho, comprobable y responsable, pues si pega o no, ya creo que la audiencia decidirá si se vale o no se vale. No se vale mentir, no se vale enmarcar información, lo que decíamos, ¿no? Agarrar un dato y sacarlo fuera de contexto, pero si es buen periodismo, creo que hasta debería tomarlo como algo útil y aplaudir, como creo que lo ha hecho, la libertad de expresión que hay en este sexenio que no ha habido. De repente que también se nos olvida, como audiencia, pues es difícil distinguir, así como, ¿por qué siento que hay más violencia? ¿Me están bombardeando con más información o efectivamente hay más? ¿No? Como que estos ejercicios también de conciencia hay que hacerlos constantemente, con los medios de comunicación, con la publicidad. Hay demasiados impulsos todo el tiempo, ¿no? Pues ya se nos terminó el tiempo, Luisa, Sí. pero pues nos quedamos con esto. Creo que sí es necesario seguir fomentando el buen periodismo. Creo que estamos saturados en muchos espacios de opinión, que se ha distorsionado también el periodismo. A veces opinamos más que informar, ¿no? Es Sí. como que parte también de los retos que quizás tengamos. Que yo creo que se vale mientras digamos, Sí. es de aquí para acá es opinión, de acá para acá es Exacto, que reportaje. era la vieja ¿no? discusión cuando se trató Claro. de reglamentar este asunto, más bien establecer ya claramente los derechos de las audiencias, ¿no? Distinguir entre información y opinión. En fin, tenemos por ahí varios retos y pues bueno, nos quedamos con una agenda pues enorme, pero pues muchísimas gracias, Luisa, gracias por Al asistir contrario, a Media qué honor, 20.1. gracias por Al invitarme, contrario, el en honor verdad. es nuestro, el honor es mío. Y pues muchísimas gracias a usted, ahí están los elementos, hay mucho que aprender también en materia de coberturas periodísticas a partir de esta pandemia y ahí tiene usted temas para reflexionar. Hasta la próxima semana.